En el corazón de El Salvador, una transformación sin precedentes comenzó a tomar forma cuando el gobierno del presidente Nayib Bukele activó el régimen de excepción. Lo que durante años permaneció como una herramienta dormida en la Constitución, emergió de pronto como el arma principal en una lucha frontal contra el crimen. Durante décadas, el país vivió bajo la sombra de la violencia. Las pandillas no solo controlaban territorios, sino también la vida cotidiana de millones. El miedo dictaba las reglas, el silencio era obligatorio, y cada jornada podía convertirse en la última. Entonces llegó un momento crítico, un estallido de violencia que sacudió la conciencia nacional. En cuestión de horas, decenas de vidas fueron arrebatadas, dejando claro que el país estaba al borde del colapso. Fue ese instante el que encendió la chispa de una respuesta sin precedentes. El régimen de excepción apareció como una medida extrema para una crisis extrema. Al suspender ciertas garantías constitucionales, el Estado decidió recuperar el control a cualquier costo, iniciando una ofensiva directa contra las estructuras criminales. Desde entonces, la Asamblea Legislativa ha respaldado de forma constante esta estrategia, renovándola una y otra vez. Para sus impulsores, no se trata solo de una política de seguridad, sino de una cruzada histórica para devolverle el país a su gente. Las cifras presentadas por las autoridades dibujan un escenario impactante. Miles de capturas, una reducción drástica de homicidios y un nuevo discurso de seguridad que redefine la realidad nacional. As you know, El Salvador was the murder capital of the world. That was our nickname. Murder capital of the world. The most dangerous place in the whole wide world. And now is the safest country in the whole continent. Los graves podrán ser condenados de por vida. La revisión de la pena solo será posible una vez estos menores hayan cumplido 25 años de prisión. El cambio fue aprobado con 57 votos a favor de los 60 con que cuenta la Asamblea. Este diputado del partido Arena votó en contra. Esta reforma constitucional no resuelve el problema de fondo, porque tiene temor de hablar de lo que realmente importa. La mora judicial, la falta de ética, la ausencia de independencia judicial. No necesitamos parches constitucionales mal hechos. El gobierno de Bukele se escuda en la lucha contra las pandillas y en la reducción de homicidios en el país. Como lo dijo el presidente Nayib Bukele, no los vamos a escuchar. Donde antes reinaba el terror, hoy emergen escenas impensables. Calles llenas de vida, comunidades abiertas y una sensación de libertad que muchos describen como algo completamente nuevo. Los testimonios de los ciudadanos refuerzan esa narrativa. Personas que durante años vivieron encerradas por el miedo ahora hablan de tranquilidad, de poder caminar sin temor y de recuperar espacios que creían perdidos para siempre. El impacto también se extiende a la economía. El turismo crece, los negocios florecen y las inversiones encuentran un terreno más estable en un país que busca reinventarse desde sus cimientos. Pero no todo es unanimidad. A nivel internacional, surgen voces críticas que cuestionan los efectos del régimen, especialmente en materia de derechos humanos. El debate se vuelve cada vez más intenso, colocando a El Salvador en el centro de la atención global. Mientras tanto, el recuerdo del pasado sigue latente. Historias de violencia extrema, de familias destruidas y de comunidades sometidas sirven como advertencia de lo que podría regresar si el rumbo cambia. En contraste, el presente es presentado como una nueva era. Un país que intenta dejar atrás historia más oscura para construir una identidad marcada por la seguridad y el orden. La narrativa oficial insiste en una idea. ¿Cargas el DUI ahí? No. Sí, ahí el El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que, según críticas, ha dejado de ser una medida contra pandillas para convertirse en herramienta de control político. Organizaciones denuncian violaciones a derechos humanos, torturas y muertes en cárceles, mientras voces críticas señalan el uso del Estado para silenciar opositores y generar temor social. El régimen de excepción, aseguran, es la prueba de que el cambio era posible. En las calles, muchas voces coinciden en algo fundamental.
El miedo a retroceder es más fuerte que cualquier duda, y la mayoría prefiere mantener el camino actual antes que arriesgarse a revivir el pasado. Así, entre esperanza, controversia y memoria, el régimen de excepción se convierte en uno de los episodios más intensos de la historia reciente de El Salvador, un fenómeno que redefine el concepto de seguridad y deja al mundo observando atentamente su desenlace. En las entrañas de El Salvador, el eco del pasado aún resuena como un susurro inquietante. Calles que alguna vez fueron campos de batalla ahora parecen guardar silencio, como si la historia misma estuviera conteniendo la respiración ante el giro radical que ha tomado el país. El régimen de excepción no solo irrumpió como una medida legal, sino como una declaración de guerra contra el miedo. Bajo el liderazgo de Nayib Bukele, el Estado decidió romper con décadas de inacción y enfrentar directamente a quienes habían impuesto el terror. Hubo un tiempo en que cruzar de una colonia a otra significaba jugarse la vida. Las llamadas fronteras invisibles eran líneas mortales que dividían comunidades enteras, controladas por estructuras criminales que decidían quién vivía y quién no. La noche, en particular, era territorio prohibido. El sonido de pasos después de cierta hora podía significar peligro, y las sombras escondían historias de violencia que rara vez eran contadas, pero siempre eran comprendidas. Con la llegada del régimen, ese control comenzó a desmoronarse. Operativos masivos, capturas y presencia estatal constante empezaron a cambiar la dinámica en zonas que durante años habían sido intocables. Para muchos ciudadanos, el cambio no se mide en estadísticas, sino en sensaciones. La posibilidad de salir sin miedo, de trabajar hasta tarde o simplemente de sentarse afuera de casa se ha convertido en un símbolo poderoso de libertad recuperada. Los mercados, antes vacíos al caer el sol, ahora vibran con actividad. Las luces de pequeños negocios permanecen encendidas, como una señal de que algo profundo ha cambiado en el tejido social. Sin embargo, la magnitud de esta transformación también ha despertado interrogantes. ¿Puede una medida excepcional sostenerse en el tiempo sin alterar el equilibrio democrático? La pregunta se desliza entre analistas y observadores internacionales. Mientras tanto, dentro del país, la percepción es distinta. Muchos ven el régimen como una barrera necesaria, una muralla que impide el regreso de un pasado que aún duele recordar. Las historias de violencia extrema siguen siendo contadas en voz baja. Relatos de secuestros, desapariciones y asesinatos que marcaron generaciones completas y que ahora sirven como advertencia permanente. En este nuevo escenario, el Estado ha recuperado espacios que antes parecían perdidos. Escuelas, parques y carreteras vuelven a ser utilizados sin las restricciones impuestas por el crimen organizado. La narrativa oficial habla de reconstrucción. No solo de infraestructura, sino de confianza, de tejido social y de un país que intenta redefinirse desde sus cimientos más profundos. Pero toda transformación tiene su precio. Las críticas no cesan, y el debate sobre los límites entre seguridad y derechos continúa encendiendo discusiones dentro y fuera de El Salvador. Aún así, en las comunidades, el sentimiento predominante es claro. La tranquilidad que hoy se vive es vista como un logro invaluable, algo que no están dispuestos a perder. Así, el régimen de excepción se mantiene como una fuerza dominante, una medida que ha reescrito la historia reciente del país y que continúa proyectando su sombra, para algunos protectora, para otros inquietante, sobre el futuro de El Salvador.